Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si teniendo glaucoma se puede hacer deporte y bucear también. Antonio del grupo. Hacer deporte sí, hacer deporte es aconsejable y yo creo que adecuándolo a la situación de ese paciente, a la edad y a la capacidad de ese paciente, el ejercicio físico aeróbico va a ser siempre beneficioso y hay estudios que demuestran que la situación de ese nervio óptico y el funcionamiento de ese nervio óptico mejora con el ejercicio. Otra cosa diferente sería el someter esa zona a una presión. Hay un reciente trabajo que demuestra el incremento de la presión intraocular por el uso de gafas de nadar, no de bucear, que sería un factor a añadir, sino las propias gafas de nadar que van muy cerradas cerca de la órbita, esa presión. Hay un estudio publicado hace muy poquitas semanas que encuentra un incremento de tensión en los pacientes que usan ese tipo de gafas que casi toda la gente que hace natación utiliza ahora porque evidentemente tienen sus ventajas. En el caso del glaucoma habría que limitarlas. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué busca mi oftalmólogo cuando me hace un campo visual? Realmente el estudio de campo visual lo que analiza es la cantidad y la calidad del campo visual, justamente todo aquello que se está viendo al mismo tiempo teniendo la vista fija en un solo punto. ¿Qué es lo que persigue? Justamente el ver qué tanto nivel de control tiene usted en su glaucoma. Si el campo visual demuestra que hay defecto que progresa, o sea que hay una mancha o una zona ciega que aumenta de tamaño o en profundidad en la falta de sensibilidad, quiere decir que usted no está bajo control. Y entonces tendrá que ser seguramente bajada más la presión a un nivel en que justamente ese campo visual se encuentre estable. Resumiendo, el campo visual que le pide usted su oftalmólogo es para poder valorar si las cifras de presión que está manejando usted con respecto a su glaucoma son suficientes para que éste esté estable o no. Hola. ¿Puede un paciente saber por sí mismo, por sus sensaciones, si un tratamiento le está resultando eficaz? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque no son pocos los pacientes que abandonan un tratamiento bajo la creencia de que no está haciéndoles nada, cuando realmente eso es extremadamente poco probable, el que un paciente note si está siendo o no está siendo eficaz. El paciente puede notar los efectos adversos, los efectos colaterales no deseados de una medicación que no sea del todo bien tolerada por él, pero la eficacia, la disminución de presión, que es lo que busca un tratamiento para el glaucoma, es muy poco probable que un paciente la pueda notar, salvo que las variaciones de presión que tenga como consecuencia de esa medicación sean muy altas. Pero esto en la práctica real del día a día se va a dar muy pocas veces. ¿Una dieta óptima puede detener el avance del glaucoma o, por el contrario, una dieta inadecuada puede acelerarlo? ¿Influye en la progresión del glaucoma? Prácticamente las influencias de la dieta son mínimas. Hemos hablado de la importancia del alcohol, que puede bajar, la cafeína, que puede subir, el tabaco, que puede producir vasoconstricción, que los vasos se cierren y alterar la nutrición del nervio óptico. Pero en general, como norma, no se puede decir que una dieta determinada pueda influir en un sentido ni positivo ni negativo. Hay una cosa que es importante y que es considerada una prueba de provocación. Una prueba de provocación es hacer algo que sepamos conscientemente que va a subir la presión intraocular. Pues bien, una de esas pruebas es tomar 1 litro de agua lo más rápidamente posible. Tomar 1 litro de agua en 5 minutos, 10 minutos, va a hacer un pico de tensión. Lógicamente va a ser transitorio y lentamente va a volver a la normalidad. Dependiendo del tipo de medicamentos que estemos utilizando, tardará más o menos en volver a la normalidad. Entonces, como norma general, y no es dieta, sí que excluiría, para evitar esos picos, ingestas excesivas de líquidos. Es decir, estamos hablando pues, 3 litros de agua, 4 litros de agua, de forma rápida, porque puede hacer picos de presión. Hola, buenas tardes. Yo quería saber hasta qué punto es fiable la toma de tensión aislada en un momento del día, si sería conveniente realizar tomas repetidas en diferentes momentos del día y si la tensión es estable a lo largo del día.
Bien, la tensión de nuestros ojos, que es la tensión ocular, es diferente de la tensión arterial. La tensión ocular, que es la que nos referimos en este momento, viene relacionada con un aspecto que se llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un aspecto interno de nuestro cuerpo que está regido por un control hormonal. Se sabe que el pico o el momento del día que suele haber el pico de tensión más alto en nuestros ojos está alrededor de las 4, 5, 6 de la madrugada. De forma más o menos en pacientes normales. En pacientes también con glaucoma puede observarse en estos momentos. No obstante, pueden haber variaciones entre diferentes pacientes a lo largo del día. Esto quiere decir que es aconsejable hacer lo que se llama un control de tensión, una curva de tensión diaria y a diferentes horas del día. Esto tiene diferentes ventajas. Primero, el hecho de que tomemos la tensión en un momento dado y que pueda ser normal, puede que sin grandes variaciones podemos constatar en algún otro momento del día una pequeña variación respecto a la presión en el momento inicial, la primera que hemos observado. Y, por lo tanto, es aconsejable, si es posible, en caso de que tengamos dudas, si vemos que es un paciente que podemos sospechar que tiene un glaucoma, el hecho de tomar una tensión aislada muchas veces no nos saca de dudas y, en lo posible, podemos recurrir a la toma de varias tensiones. También para el control de la medicación, para ver si este paciente, su tensión está controlada de una forma más o menos estable a lo largo del día. Y a veces también hay pacientes que no cumplen su organismo este ritmo circadiano, como les decía, y hay variaciones interpersonales. Por lo tanto, en lo posible, siempre y cuando sea factible realizarlo, es aconsejable tomar en diferentes horas del día. Hola, ¿puede influir la tensión arterial en la tensión ocular y guardan relación entre sí? Profesor Costa. Bueno, esa es una de las preguntas, yo creo, más frecuentes en nuestras oficinas, si hay relación entre la presión arterial y la presión intraocular. En realidad, la gran mayoría de nosotros responden que no a esta cuestión, pero esto en realidad no es verdad. Existen varios estudios que nos muestran que para cada 10 milímetros de aumento en la presión sistólica, que es la presión mayor, tenemos algo como entre 0.2 y 0.4 milímetros mayor de presión intraocular. Y mientras aumentos de presiones de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, que la presión arterial menor, pueden resultar a aumento de la presión intraocular de 0.4 a 0.8 milímetros. Entonces, sí existe una relación, pero es una relación de una modesta intensidad, de tal manera que no se dice, por ejemplo, que el paciente con hipertensión arterial necesariamente va a tener presión intraocular elevada. Existe una relación, pero no quiere decir que pacientes con hipertensión arterial van a desarrollar glaucoma de cualquier manera. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. ¿El uso intensivo del ordenador tiene incidencia en la aparición del glaucoma? ¿Y en el empeoramiento, si ya existe? No, yo creo que la respuesta es no. Y yo la ampliaría incluso un poquito más. Yo diría que el uso en general de la vista. No hay que interpretarla como algo que tenemos y que se va a consumir en función del uso. Yo creo que de ninguna manera un paciente con glaucoma ni con ninguna enfermedad oftalmológica debe limitar su actividad visual por el hecho de padecer esa determinada enfermedad. No va a ir consumiendo la vista que tenga, no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto es que el ordenador, el fijar la mirada, el parpadear menos, el estar, en el caso de la gente que utiliza el ordenador en su trabajo, en un ambiente cerrado, con aire acondicionado, etcétera, etcétera, va a hacer que ese ojo sufra daños derivados habitualmente de la sequedad, de la falta de lubricación y de lágrimas en el ojo. Si ese paciente está en tratamiento por glaucoma, en el que está instilándose unas gotas, pues posiblemente note mayores problemas de la superficie del ojo, enrojecimientos, escozor, picor, pero su enfermedad no va a progresar más rápido por el hecho de que utilice ni su vista ni el ordenador. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo soy una persona que estoy a tratamiento desde hace 5 años con las gotas para la hipertensión ocular. Entonces, yo tengo dos cuestiones. ¿Hay diferencias significativas de éxito en el tratamiento del glaucoma entre los pacientes tratados solos con medicamentos y con cirugía? ¿Y cuándo decide el oftalmólogo aconsejar la cirugía? Gracias. Si el glaucoma es de ángulo abierto, tradicionalmente el tratamiento debe ser médico.
porque el tratamiento médico genera probablemente un muy buen control a largo plazo, cuando menos en 7 de cada 10 pacientes. Hay otras escuelas que promueven el tratamiento quirúrgico inicial. En los ingleses, por ejemplo, en Moorfields, ellos prefieren operar a los pacientes de primera intención porque dicen que tienen buenos resultados. La experiencia nuestra en México es que hemos hecho las dos cosas y los resultados son semejantes a 10 años. En realidad, lo importante aquí es llegar a la cifra de presión que su médico le va a plantear a usted en particular. ¿En qué momento el médico va a decidir pasar un tratamiento médico a un quirúrgico? Bueno, son varios los momentos. Uno de ellos es que no se logre fácilmente llegar a la presión objetivo que se ha trazado para usted. Lo segundo, que empiece usted a tener algo que a veces es frecuente cuando se utiliza el tratamiento a largo plazo, que es la intolerancia a los medicamentos. Y lo tercero es que a veces, a pesar de estar en una cifra tensional meta adecuada, el paciente siga progresando. Si el paciente sigue deteriorándose, es conveniente esto someter a cirugía. Me parece que serían las indicaciones fundamentales. En otro tipo de glaucoma es diferente. Si el glaucoma fuese de ángulo cerrado o algún otro tipo de glaucoma secundario, no primario, secundario a algún otro tipo de situación, a veces el tratamiento quirúrgico es mejor que el tratamiento médico. En el glaucoma de ángulo cerrado, sobre todo, la inmensa mayoría de los pacientes deben de ser sometidos a cirugía.